Precisamente le iba a preguntar al respecto qué papel juega, por ejemplo, el profesor, el docente en el aula, el personal especializado, en esa aceptación de la diversidad y en esa propuesta que además es una demanda de la UNESCO, ¿no? Lograr en los objetivos del milenio, lograr una educación inclusiva. Necesariamente tiene que haber un trabajo interdisciplinario, Okay. no solamente dentro de la escuela, llámese docentes, director, departamento de control de estudios y evaluación, psicopedagogo, y yendo más allá, ese trabajo también interdisciplinario, multidisciplinario, fuera de la escuela, porque a lo mejor lo que el estudiante recibe, el tipo de atención incluso diferencial que el estudiante recibe dentro de la escuela no es suficiente. Entonces necesitamos más apoyo de otros especialistas fuera de la escuela. Colegio Universitario de Psicopedagogía CUP. Emocionalidad en la diversidad. Bienvenidos a este nuevo episodio del Aula Diversa, donde vamos a hablar de un tema muy especial, es el duelo de los padres. Imagínense, una de las experiencias más dolorosas que puede tener un padre cuando le diagnostican que su hijo puede tener alguna discapacidad intelectual, física, cognitiva, algunas necesidades educativas especiales que lo hace un niño diverso. Por eso contactamos a la psicopedagoga y orientadora Ana Tellechea, que nos puede aproximar a este tema del duelo de los padres. ¿Cómo es ese encuentro? Porque siempre se puede experimentar quizás un pleito entre la escuela y los padres, porque los padres quieren que su hijo encaje en la escuela y viceversa, la escuela quiere que los padres entiendan que su hijo tiene alguna necesidad educativa especial. En esa disputa, ¿cómo se aborda el duelo de los padres? ¿Cómo hacen ustedes? El término está muy bien acertado, Damelis. Sí es un duelo. Sí es un duelo que inicia viendo a un papá evasivo, a un papá negado, a un papá que conflictúa consigo mismo y con el ambiente más próximo, que es escuela, fuera del hogar, que es la escuela. Qué ideal sería si los padres ante esta noticia, confrontar que mi hijo tiene un diagnóstico especial, enseguida se dé la aceptación. No sucede de esa manera. Son pocos los casos cuando recibimos a un papá y ese papá nos puede hablar francamente. Mi hijo padece de esta condición, tiene este trastorno. Sí, hay un temor e incluso hay un sentimiento de culpabilidad que lamentablemente no podemos entrar en esa mente y en ese corazón tan inmediatamente como para, ya va. No estás sola, y eso es súper importante, no estás sola, pero el primer paso hay que darlo, y es, sí, enfrentar, aceptar y buscar ayuda, porque mientras esté en el proceso de evasión y negación, puedo estar perdiendo un tiempo muy valioso para intervenir tempranamente en la condición de mi hijo. Ahora hay unas características muy particulares, porque ciertamente hay padres que ya más o menos van sospechando y cuando tienen el diagnóstico se sienten como una liberación, aunque se sienten frustrados, tristes, les tiene mucho miedo que quizás los estigmaticen otros padres porque su hijo tiene unas condiciones especiales. Pero en eso pareciera que es más fácil como insertarlo en la escuela, o hay un elemento en la escuela también que les cuesta aceptar en un aula regular esos niños que tienen alguna característica o alguna necesidad educativa especial. Este proceso de conflicto o de no saber qué hacer lo vive el padre, pero también lo vive la escuela. Okay. Lo vive el padre porque no sabe si al aproximarse a solicitar un cupo para su hijo pueda haber una denegación de ese cupo. No, señora, lamentablemente no podemos aceptar a su hijo así. La escuela puede decir, no estamos capacitados para tratar con su hijo.
Y por otro lado, hay una realidad inminente, que es la que vivimos actualmente, y es el título que se ha ganado de escuelas inclusivas. Ajá. Nuestro sistema educativo así lo plantea, así casi que obliga en que las escuelas sean inclusivas. Quiere decir que debo ser capaz de recibir estudiantes con necesidades educativas especiales e insertarlo en el sistema regular. Ahora, sería ideal que muchas escuelas puedan ser inclusivas, pero también nos encontramos con el fenómeno de si el personal que labora en esa institución esté preparado o no, reciba instrucciones, esté en actualizaciones permanentes, porque no es igual si yo no sé nada con respecto a dificultades en el aprendizaje o, por ejemplo, tener en mi aula un estudiante con Asperger o TDAH. Si no sé cómo manejarlo, voy a entrar en conflicto yo como maestra porque soy yo quien lo tiene en el aula toda la mañana. Precisamente le iba a preguntar al respecto qué papel juega, por ejemplo, el profesor, el docente en el aula, el personal especializado, el psicopedagogo, en esa aceptación de la diversidad y en esa propuesta que además es una demanda de la UNESCO, ¿no? Lograr en los objetivos del milenio, lograr una educación inclusiva, porque además todos somos diversos, todas las personas tenemos una diversidad. Entonces, ¿qué papel en esos roles que se intercambian, que son tan intensos en un aula de clase? Necesariamente tiene que haber un trabajo interdisciplinario. Okay. No solamente dentro de la escuela, llámese docentes, director, departamento de control de estudios y evaluación, psicopedagogo, si lo existe, orientador, si lo existe, psicólogo, si existe. Y yendo más allá, ese trabajo también interdisciplinario, multidisciplinario, fuera de la escuela. Porque a lo mejor lo que el estudiante recibe, el tipo de atención incluso diferencial que el estudiante recibe dentro de la escuela no es suficiente. Entonces necesitamos más apoyo de otros especialistas fuera de la escuela. ¿Cuáles serían sus recomendaciones de esa intimidad entre el padre y el hijo? El padre que ya sabe la condición de su hijo y el hijo que también tiene que de ahora en adelante cambiar esa relación para mejorar la condición del hijo. Los papás siempre deben estar actualizados en cuanto a la condición de su hijo, los chequeos periódicos que debe tener ese hijo, sea a nivel neurológico, sea a nivel de psicológico, a nivel de atención psicopedagógica. Y el papá, al conocer todas, al tener más herramientas, mejor será la intervención. Y por supuesto la comunicación que haya entre la mamá, los docentes y todo el personal que labora en la escuela, porque el mundo escolar no es que esté desconectado de mamá, pero vemos que los muchachos en la escuela se comportan de una manera porque se sienten más libres, porque voy más de mi cuenta, y es diferente cuando estoy con mamá, cuando estoy con mi familia. Entonces, a veces nosotros somos testigos de situaciones que se presentan en la escuela que a lo mejor al papá lo asombra, pero yo no sabía que él era capaz de eso, o en ningún momento me imaginé que él iba a reaccionar de esa manera. Esas son muchas de las cosas que vivimos en la escuela con los chicos. Muchísimas gracias a la psicopedagoga Ana Tellechea para aproximarnos a un tema difícil, porque como decíamos al principio, debe ser una experiencia muy dolorosa para los padres, la aceptación de que su hijo tiene alguna condición especial, y para los hijos también, que tienen que enfrentarlo para avanzar y lograr sus objetivos académicos, individuales y personales. Muchísimas gracias. A la orden. Colegio Universitario de Psicopedagogía CUC. Emocionalidad en la diversidad.